Bueno, hoy con mi compañero Pablo y quien les habla, Alejandra, vamos a estar hablando de las revueltas populares y posibilidad de cambios profundos en los países del CCG. Entonces, primero vamos a estar hablando o explicando qué es el CCG, después revisando qué ocurrió durante la primavera árabe en estos países. También vamos a hacer como una revisión, un análisis económico y también del Estado de Derecho en estos países que, para adelantarme un poquito, tienen un régimen político diferente a la democracia. Y finalmente vamos a discutir si sí se podría o no en un futuro darse estos cambios importantes en estos países. Entonces, para empezar, el CCG, por sus siglas Consejo de Cooperación del Golfo o Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, es una organización regional compuesta por 6 países miembros que busca lograr la cooperación tanto económica como política, teniendo en cuenta pues, los intereses afines de cada uno de sus Estados miembros y también similitudes culturales, tanto árabes como islámicas. Entonces, bueno, en el mapa podemos ver mejor que sus estados miembros son Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Cabe resaltar que a su vez todos estos países hacen parte de la Liga de los Estados Árabes y 4 hacen parte de la OPEC, que son Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Entonces, esta organización nace en 1981 cuando se firma su carta de fundación y ahí se establece que la sede de esta organización estará ubicada en Arabia Saudita, más específicamente en Riyadh. A su vez, en esta se presentan los 4 objetivos principales de la organización, que son primero la coordinación, integración e interconexión para lograr, entre cada uno de sus países miembros para lograr la unidad como región. Eso a través de la creación de relaciones mucho más profundas o fuertes. Y también se busca, digamos, otro tipo de acercamiento o de integración entre estos países, como lo es, por ejemplo, el desarrollo de una regulación similar en campos como aduanas, el comercio, temas económicos o financieros, entre otros. Y se busca estimular el progreso científico y tecnológico en diferentes áreas de la industria, como lo de la minería o la agricultura, para lograr un desarrollo individual del desarrollo, eh, del sector privado, que permitiría a su vez el desarrollo de la región. Esto en cuanto a la carta con la que se funda esta organización. Sin embargo, si revisamos un poquito el contexto en el que se crea, podemos ver que también uno de los objetivos principales fue eh, mantener una seguridad propia de esta región, considerando una inestabilidad que se venía viendo tanto en países cercanos como también amenazas de pues, potencias de ese momento. Entonces, primero en 1979, la Unión Soviética invade Afganistán y en ese mismo año se empiezan a dar las revoluciones en Irán que terminan por el derrocamiento de ese régimen o del régimen de ese momento y que pasan a dar o que pasa a ser ahora el Ayatollah Khomeini, lo cual pone en peligro también los regímenes políticos de esta región o de estos países, porque se dice que pues había gente simpatizante del Ayatollah y por eso estos países del Golfo pues podían ver amenazado su régimen político. En cuestiones, por ejemplo, de similitudes de ideas con el discurso del Ayatollah, como lo era el repudio como el proamericanismo de algunos países del Golfo, o también su discurso acerca del Islam. Y dada la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, Estados Unidos también dice que entraría a tomar parte de cualquier ataque que se intentara realizar en el Golfo y sería repelido este tipo de ataques o de invasiones por cualquier medio. Esto lo dijo el presidente Carter para ese momento.
Entonces ahí vemos que habían amenazas pues cercanas y también de las potencias. Y finalmente ese mismo año inicia la guerra entre Irán e Irak. Entonces, pues ahí podemos ver que no solo se crea en un contexto en el que se quiere lograr una cooperación y una integración, sino también era muy importante mantener la estabilidad de sus países. Esta organización también funciona con 4 entidades mayoritarias o más grandes, que son, pues primero el Consejo Supremo, que es como la cabeza de esta organización en la cual se toman las decisiones más importantes y que se reúne una vez al año, compuesta por los líderes de los países miembros. También está la Comisión para la Solución de Controversias, en la cual, como su nombre lo indica, a través de una doctrina ad hoc y teniendo en cuenta la naturaleza del conflicto, se busca resolver cualquier tipo de conflicto entre los países miembros para, pues, siempre buscar la paz en la organización. También está el Consejo Ministerial, en el cual, pues como su nombre lo indica, ministros de cada uno de los países miembros, sobre todo o con mayor importancia los de asuntos exteriores, se reúnen cada 3 meses para implementar adecuadamente las políticas necesarias para la organización. Y finalmente está la Secretaría General, que es el ente administrativo en el cual pues se llevan a cabo la organización del presupuesto, de las reuniones, se promulgan o se dan a conocer todas las políticas que se han logrado desarrollar en la organización, entre otras. Bueno, ya también para discutir algunas otras cuestiones importantes que se ha intentado lograr en esta organización. Primero, mediante algo así como un consejo monetario, se ha intentado unificar la moneda en estos países, lo cual pues no ha sido posible hasta ahora porque algunos de sus miembros no están de acuerdo y por dificultades, por ejemplo, con algunos países que tienen su moneda atada al dólar. También se ha intentado buscar la diversificación de la economía de estos países, dado que pues, son muy dependientes de sus rentas petroleras, como lo discutiremos más adelante. Además, se han logrado realizar algunos acuerdos para luchar contra el terrorismo y pues finalmente también cabe resaltar que para la seguridad de la región, como habíamos hablado, también esta organización tiene su propia fuerza militar llamada Peninsular Shield Force. Bueno, continuando con la segunda parte de la exposición, tenemos como la primavera árabe en los países de la CCG. Bueno, la primavera árabe consistió principalmente en un inconformismo entre los ciudadanos de los estados de Medio Oriente y sus gobiernos. Esta generó dentro de estos países guerras y disturbios, además de en algunos países cambios de gobierno, y principalmente fue hecha por las peticiones de derechos e igualdad de condiciones para las personas. Eh, bueno, como tal en los países de la CCG tuvieron ciertas consecuencias y la primavera árabe en los países se presentó de diferente forma. Bueno, el primer país es Arabia Saudita. En este país se presentaron ciertas protestas moderadas, sin embargo, el control del Estado fue inmediato, debido a que estas protestas fueron controladas en 15 minutos y dejó un saldo de 50 personas, las cuales fueron detenidas como prisioneros políticos, esto debido a que para el Estado fue principalmente para ellos fue tomado como un sabotaje. Por otra parte, la política exterior de los países de este país fue contundente debido a que ellos apoyaron principalmente a los gobiernos, por ejemplo, de Bahrein en contra de las rebeliones. Esto debido a que, o esto con un fin, para que ellos no tuvieran para que los países cercanos a ellos no tuvieran influencia o que no se pudiera acercar la influencia de la primavera árabe de gran forma dentro de este país. Y por otra parte, pues también tenemos que tener en cuenta que la fuerza del Estado fue determinante
para que realmente las influencias pequeñas que habían dentro de Arabia Saudita no se expandieran de tal forma como en otros países. Bueno, ahora hablando de los Emiratos Árabes, tomó una política realmente parecida a la de Arabia Saudita. Esto debido a que existieron protestas menores, las cuales fueron controladas rápidamente por la fuerza del Estado. Por otra parte, los Emiratos Árabes tuvieron ciertas ayudas gubernamentales, las cuales consistieron en darle una mejor calidad de vida a las personas, además de generar más empleos y darle ciertos incentivos económicos a las empresas y subsidios a las personas más necesitadas dentro de estos países para que así no existieran grandes rebeliones y eh, inconformismos por parte de la sociedad. Por otra parte, si bien no existieron como grandes grupos rebeldes dentro de estos países, sí existió una vigilancia extrema por parte del Estado, el cual sirvió como mecanismo de coerción para que realmente no se hicieran más grandes estos grupos rebeldes. Bueno, por parte de Qatar, si bien sí existieron unas protestas moderadas dentro de estos países, no hubo una gran masa para que unas protestas importantes, unas movilizaciones importantes para que haya un cambio de gobierno o algunas ayudas por parte de este. Sin embargo, Qatar como que utilizó la primavera árabe para favorecer, o fue uno de los pocos países los cuales favoreció a los grupos rebeldes, esto debido a que financió con armamento con, y con incentivos económicos para que así pudieran tener como una política exterior a favor de ellos. Esto debido a que Qatar siempre ha sido como uno de esos países pequeños los cuales han necesitado una defensa y ellos quisieron como dar como plantear su política exterior con el fin de que ellos pudieran tener más apoyo y más importancia en el sistema internacional, así como también en la región. Esto hizo que Qatar como que tomara una política exterior en este momento favorable a la primavera árabe. Bueno, siguiendo con los países, tenemos también a Kuwait, el cual fue un gran afectado por la primavera árabe debido a que aquí sí hubo fuertes enfrentamientos entre la población civil y el gobierno, y esto ocasionó cambios de gobierno, principalmente en el parlamento, además de cambios constitucionales, y hubo guerras y desestabilizaciones dentro del país. Sin embargo, realmente estas guerras y estos cambios constitucionales fueron temporales debido a que cuando ya todo el auge de la primavera árabe pasó, el emir de este país declaró inconstitucional unas elecciones que se habían hecho en diciembre del 2012 y así hizo que, que el parlamento, el cual estaba desde antes de la guerra árabe, de la primavera árabe, volviera y siguiera como al mando. Sin embargo, esto ha causado hasta la actualidad ciertos roces entre la población y el gobierno, además de que una desestabilización política en el país, la cual sigue sufriendo ciertas consecuencias hasta este momento. Bueno, por parte de Omán, las protestas fueron leves y pacíficas, sin embargo, tuvieron cambios reales dentro del país. Estos no fueron para derrocar a, lo- a los gobernantes de este país, sin embargo, sí fueron contra ciertas políticas y ciertos cambios constitucionales, los cuales realmente sirvieron para el país, porque estos protestaban en contra del desempleo, específicamente para el desempleo de las personas, de los jóvenes de este país, además para una rebaja en los precios y para una mejor calidad de vida de las personas o de los ciudadanos de Omán. Esto hizo que las protestas o que la primavera árabe dentro de este país haya tenido unos resultados positivos debido a que el gobierno hizo caso a las protestas y cambió ciertas eh, hizo unos cambios constitucionales los cuales ayudaron a la economía y a la calidad de vida de las personas de Omán. Bueno, por último está Bahrein.
Bahrein sí tuvo unas protestas fuertes dentro de este país, pero realmente fueron principalmente por la mayoría chiitas de este país, los cuales se sentían discriminadas por parte del gobierno, el cual es sunita. Esto hizo que haya una cierta inestabilidad entre el gobierno y la población y dentro de este país sí existió un cambio en el gobierno y en el parlamento y además iban a existir unas ayudas permanentes, sin embargo con el tiempo se convirtieron solo eh, en ayudas temporales durante esta época, esto para que el país realmente no siga como en esa desestabilización en la cual la dejó la primavera árabe. Bueno, como conclusiones generales, se puede sacar de la primavera árabe que la demostración de fuerza en la región por parte del gobierno de Arabia Saudita, esto por la ayuda económica y militar, las cuales dieron a países que, por ejemplo, Bahrein, además de la fuerza o la represión la cual tiene dentro del país como tal para evitar como que las protestas se hicieran cada vez más grandes y que no hubiera como para que el país no se desestabilizara. Por otra parte, el control total de estados como Emiratos y Arabia Saudita, por lo que dije anteriormente, no dejaron que los grupos rebeldes tomaran fuerza dentro de estos países. Además, se pudo ver una nueva visión de la política exterior que está tomando Qatar, el cual quiere tener más importancia dentro del sistema internacional y quiere ser un país importante dentro de la región. Esto, eh, esto lo hace por medio de la economía, la cual está cada vez surgiendo más por el tema del petróleo. Bueno, también se pudo evidenciar como realmente la mayoría chiita dentro de Bahrein es fuerte y puede llegar a causar ciertas preocupaciones dentro del Estado o dentro de los jefes de Estado. Además, se puede tomar a Oman como un ejemplo porque ellos fueron los que mejoraron o los que utilizaron la primavera árabe en su bien, así mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de este país. Y por último, la inconformidad y la poca importancia que los jefes de Estado de Kuwait le dieron a lo que realmente pedía los ciudadanos de este país. Bueno, y ahora para hablar acerca de la economía y del Estado Social de Derecho de los países del Golfo, se debe primero considerar el régimen político que se ha establecido en esta región. Entonces, en cada uno de los países miembros de del CCG se han establecido monarquías diferentes en cada uno de los países, pero también con similitudes. Entonces, primero, el rey es la cabeza de poder y es una figura hereditaria, es decir, que se mantiene el poder en un solo círculo familiar. También en ninguno de esos países existen partidos políticos, es decir, que no hay oposición. Y en algunos casos de monarquías llamadas parlamentarias, el parlamento no tiene mayor capacidad de decisión y en algunos casos inclusive el rey pone puestos en el parlamento. Considerando esto, ya para entrar a hablar de la economía de los países, de esos países, se debe hablar de petróleo. Inclusive antes de la creación del CCG, estos países contaban con grandes reservas petroleras que representaban cerca del 42% de las reservas de petróleo mundiales y 25% de las de gas, a pesar de tener solo el 1% de los pozos a nivel global. Y actualmente es algo que no ha cambiado y que estos 6 países tienen aproximadamente la mitad de las reservas globales de petróleo. También son países o pues esto hace que estos sean países muy dependientes de sus rentas del petróleo y que sus exportaciones de hidrocarburos sobre el total de sus exportaciones tenga un porcentaje muy grande y pues algunos de estos países también presentan déficit en la balanza de pagos. Quisimos también observar el Doing Business Ranking, en el cual quisimos mirar si realmente sí se estaba cumpliendo el objetivo de esta organización, que es la construcción de una regulación similar que pues permita el desarrollo
a la par de estos países miembros de la CCG. Sin embargo, vemos que no se ha logrado porque considerando la facilidad para el desarrollo del sector privado en cada uno de estos países miembros, pues se ve que hay posiciones muy diferentes. Unas muy altas como Emiratos Árabes Unidos, que superan países como Alemania o Finlandia, y pues unos inclusive abajo de nuestro país, que como sabemos pues tiene regulación a veces muy difícil para las empresas y cambios de regulación muy frecuentes. Para mostrar el desarrollo de estos 6 países miembros, quisimos compararlo con el promedio mundial y siempre ha tenido un mayor crecimiento y desarrollo económico, exceptuando pues los años desde el 2015 hasta ahora, 2016 hasta ahora, teniendo en cuenta la crisis de los precios del petróleo para ese momento. Sin embargo, también quisimos compararlo con países más afines, como lo son los que componen la Liga de los Países Árabes, y también vemos que se puede decir que ha tenido un mayor desarrollo económico y crecimiento que sus países pares. Sin embargo, no es porque cada uno de estos 6 países haya tenido un crecimiento favorable, sino porque en algunas ocasiones 2 o 3 países miembros, por decirlo así, jalonan hacia arriba el crecimiento del PIB de esta región o de esta organización. Sin embargo, queremos ya mirarlo mucho más a fondo y pensar ya como tal en la comparación que se hace teniendo en cuenta la población de cada uno de estos países. El país con mayor población, como pues también vemos en el mapa, mayor extensión territorial, es Arabia Saudita. Y sin embargo, el país que mayor PIB per cápita tiene es Qatar. Entonces se podría decir que es el país que ha logrado de alguna forma asegurar un mayor ingreso teniendo en cuenta su población o a sus habitantes. Cabe resaltar que el promedio mundial está en $11.000, es decir, que todos estos países tienen mayores ingresos per cápita que el promedio del mundo. Sin embargo, pues teniendo en cuenta, ya entrando un poco más a hablar del Estado social y de derecho, por ejemplo, el gasto en educación de estos países sigue siendo muy bajo para sus altos ingresos, que es aproximadamente del 3.6%. Hay una cobertura total del Internet para estudiantes de colegio, es decir, que se garantiza de alguna forma la igualdad de herramientas para los estudiantes de colegios y tienen tasas de desempleo muy bajas, cercanas al 2%. Esto teniendo en cuenta el Human Development Index de la ONU. Sin embargo, vemos pues otros problemas asociados y es que entre comillas, poco gasto en educación hace que haya una falta de educación de alta calidad y de personal calificado y hay muchas organizaciones internacionales y autores que han hablado acerca de la poca preocupación de los regímenes de estos países para el desarrollo de la educación, porque eso haría también que las personas pudieran rebelarse al régimen. También es que, como lo habíamos visto en clases anteriores, muchos de los empleos son dados a extranjeros. En el 2000, o del año 2000 al 2010 se crearon 7 millones de empleos, de los cuales solo 2 millones fueron para ciudadanos nacionales. Y también se dice que hay una alta creación de empleo, pero que son empleos no calificados y que pues no tienen muy altos salarios. Y en cuanto ya a la garantía de los derechos fundamentales, vemos que pues hay una represión muy grande en estos países, que se han dado ataques a activistas de derechos humanos, a opositores pacíficos, a periodistas en general, a cualquier tipo de diferencia de pensamiento al régimen, en el cual se han dado muchos casos de ese tipo de personas que han sido encarceladas o inclusive condenadas a penas de muerte sin una real explicación o causa para esto. También hay penalización de la libertad de expresión, en la que, pues, como mencioné anteriormente, también se han encarcelado personas, inclusive por expresar su opinión en redes sociales como Twitter. Y otro castigo para las personas que de alguna forma no van de acuerdo con el régimen ha sido la privación de la nacionalidad, entonces en la cual ya no eres ciudadano
de ese país y por lo tanto ya no se te garantizan tus derechos fundamentales. Y bueno, pues también queremos resaltar que en estos países hay pena de muerte y por ejemplo, complot contra el gobierno, apostasía, espionaje, amenaza a seguridad nacional, entre otros. Entonces, pues esto hace muy difícil que se generen como las situaciones para que se generen cambios de régimen en estos países, teniendo en cuenta pues la represión, que hay falta de ese interés por mayor educación y también que gran parte de la población son extranjeros. Lo que más adelante pues comentará mi compañero Pablo. Bueno, entrando a la cuarta parte de la expedición, tenemos que vendrá en el futuro para los países de la CCG. Esto lo voy a dividir como tal en las monarquías de estos países y en las instituciones. Bueno, para entender esto, primeramente debemos entender cómo están conformados o cómo son la, la política y los estados del mundo árabe y como tal de la CCG. Y esto es que por lo general dentro de estos países sus sistemas son autócratas y estos se dividen en autócratas populistas o patrimoniales y autócratas liberales. Estos sistemas realmente de fondo tienen como hecho que están comandados y concentrados eh, el poder dentro de un solo jefe de Estado, dentro de una sola persona. Además, otros fundamentos es que por lo general estos países tienen muchos ingresos por el petróleo y también están comandados y controlados por el jefe de Estado, los fundamentos de la nación árabe y los caracteres hegemónicos de las instituciones. Esto realmente lo que quiere decir principalmente es que siempre el poder va a estar controlado en una persona, que en este caso sería el jefe de Estado de cada uno de los países. Bueno, por otra parte tenemos el difícil cambio de las instituciones, esto debido, además de cómo están conformados los países, como ya vimos anteriormente, también la situación socioeconómica de las personas, la cual, si bien sabemos que estos países tienen grandes recursos económicos, existe una población vulnerable dentro de estos, la cual también tiene gran importancia dentro de la población. Y esto hace que el Estado sea como una fuente de recursos para estas personas y crean una necesidad entre las personas y el Estado. Por otra parte, el hecho de que la concentración del poder esté dentro del rey o del emir dentro de estos países hace que realmente el cambio de las instituciones sea muy difícil para estos países. Por otra parte, la influencia de los grupos islámicos que se está volviendo cada vez más grande y tienen como ideología tener un solo líder, tanto político como religioso. Bueno, también tenemos dentro de estos países que existe cierto conformismo por parte de las personas debido primero al momento económico el cual están pasando estos países. Y segundo, y a la importancia que están como adquiriendo en el sistema internacional. Y en el segundo, debido a que de una u otra forma los estados han respondido a las peticiones de los países cuando ellos se los han solicitado. Esto ha hecho que los cambios constitucionales en estos países se vuelvan cada vez más frecuentes y sobre todo siempre buscando como el bien de la sociedad, y esto ha hecho que el conformismo como que se apodere de las personas de, de, de los países de la CCG. Y bueno, por último, también, y que es muy importante, es el poder económico los cuales tienen los jefes de Estado de otros países. Y esto, como lo dije anteriormente, crea una necesidad y le da mucho más poder a las personas las cuales son jefes de Estado de estos países. Eh, y bueno, como tal, tenemos las conclusiones hacia el futuro. Primero, que las instituciones y los sistemas en estos países están muy ligadas con su religión y sus creencias. Esto, como ya lo hemos podido ver, eh, estos países tienen como ideología principal eh, como que una persona esté encargada
de todo, tanto religiosamente como en su parte política, y esto hace que para los que, siendo tan importante para el mundo árabe su religión, sea muy difícil el hecho de estar en contra de esto. Por otra parte, la relación de la población vulnerable dentro de estos países cada vez se hace más grande debido a las tasas de desempleo tan grandes que hay dentro de estos países, o incluso en ciertos casos, como es en el caso de los Emiratos, el hecho de que hay más empleo para las personas las cuales son eh, migrantes de ese país, porque tienen una mano de obra mucho más barata que las personas que hacen parte de estos países, y esto hace que, como ya lo dije anteriormente, se cree una necesidad entre el Estado y la población vulnerable para que las condiciones de vida de ellos sean al menos, eh, se puede decir, condiciones estables o buenas. Bueno, por otra parte, como ya lo dije, como es algo muy importante de recalcar, es la relación y el conformismo de las potencias para estos estados. Esto debido a que no hay una coerción real por parte de estos estados para que los países cambien sus sistemas políticos y cambien sus instituciones. Esto debido a que realmente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tiene muy buenas relaciones con países fuertes de la CSG, como son Medio Oriente o realmente con la mayoría de estos países, y esto hace que realmente no haya una verdadera presión del sistema internacional para que estos cambien sus gobiernos. Y esto es algo que ha sido muy importante dentro del contexto de estos países, debido a que ellos, en vez de tener como decir, una presión real por parte de estados grandes como lo son Estados Unidos o diferentes países, más bien como que se sienten apoyados por estos países, y esto hace que realmente tengan es más poder dentro de cada uno de los países. Bueno, algo importante para que uno entienda lo difícil que podría ser llegar a tener un cambio de constitución o un cambio de gobierno o un cambio de sistema político dentro de estos países, es la creación de los estados. Desde su inicio, esto debido a que estos estados siempre fueron creados como por la influencia de un rey o de una persona la cual siempre estuvo como, eh, se puede decir, al mando de todo. Por esta razón, para las personas siempre han tenido como eso en su cabeza, y es muy difícil cambiarlo, además de, como ya lo dije anteriormente, por su religión y sus creencias. Y por otra parte, y la última, y creo que una de las más importantes, es la represión por parte de los estados, los cuales hacia sus ciudadanos, los cuales de una u otra forma se han querido rebelar en contra de ellos. Y esto hace que las personas a futuro, como que si no hay una rebelión grande, como que tengan miedo de ellos empezarla y ellos hacer parte del cambio de estos países. Por esta razón, como conclusión general, eh, se mira que el cambio de las instituciones o el cambio del gobierno de otros países realmente hacia futuro y aún se puede decir a un largo plazo es muy difícil debido a todas las razones que ya di anteriormente.